Dice la palabra del Señor. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón, para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos adelante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Al día de hoy sigue siendo complicado para muchos entender qué es la iglesia y cuál es su misión en esta tierra. Incluso hay personas que asisten a iglesias creyendo que la iglesia es la denominación. Otros piensan que cuando hablamos de iglesia nos referimos al edificio donde se reúnen las personas, y otros piensan que se trata de una institución jerárquica, organizada, que es independiente o diferente de quienes la componen. Por otra parte, hay también una idea equivocada, incluso en medio de los evangélicos, sobre lo que son las misiones. Muchos jóvenes de espíritu aventurero hablan de ir a evangelizar al África y de tener que llevar el evangelio a las naciones, cuando muchas veces no saben qué es el evangelio, no saben cuál fue la gran comisión, y ni siquiera muchos de ellos asisten regularmente a una iglesia local. Ahora, cuando vamos a la Escritura, principalmente al libro de los Hechos, lo que tenemos es una descripción detallada de la continuación de la obra de Cristo en esta tierra, luego de su resurrección y ascensión y la inauguración de su reino, a través de la gran comisión que fue delegada primeramente a sus apóstoles. Ellos habrían de ser testigos del Señor Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, tal y como se nos relata en todo el libro de los Hechos. Podemos ver de una manera clara cómo se llevaron a cabo las primeras misiones. ¿Cuál era el contenido esencial del evangelismo? ¿Qué papel jugaron las ordenanzas? ¿Y cómo se organizaron las primeras iglesias locales, que luego de la partida de los apóstoles quedarían con la misión de continuar la gran comisión? Y aunque ya hemos visto mucho sobre estos asuntos en todo lo que hemos estudiado,
En nuestro texto de hoy veremos de una forma muy clara la relación sinérgica e inquebrantable de las misiones con la iglesia local. Y cómo esta, o sea, la iglesia local, es central en el propósito divino. Y lo que vamos a hacer es estudiar esta enseñanza que lleva por título Las misiones y la iglesia local. Y aunque fue mi deseo hacerla en una sola enseñanza, finalmente, ante la abundancia del material que hay para decir, vamos a tener que hacerla en dos partes. Entonces, esta será las misiones y la iglesia local, primera parte. Y vamos a hacer algo un poco diferente, pero necesario, y es que vamos a estudiar el texto que hemos leído, los versículos del 1 hasta el versículo 16, lo vamos a estudiar primeramente los versos 1 al 6 y 13 al 15, y luego vamos a estudiar lo que está en el centro. Y esto lo vamos a hacer por una razón, y es porque la enseñanza de las misiones y la iglesia local es que vamos a ver en este texto un contexto de misión, y en el centro vamos a encontrar la organización de una iglesia local que está en medio de ese contexto. Entonces es por eso que vamos a estudiarlo de esa forma. Es decir, las misiones se van desarrollando, y cuando hablo de las misiones hablo de la predicación del evangelio al mundo, del crecimiento de la palabra de Dios. Las misiones se van desarrollando, pero en medio de ese contexto, en medio de ese crecimiento de las misiones, en el centro van quedando iglesias locales. Y lo que vamos a ver en este texto es un ejemplo claro y muy importante de una de las primeras iglesias locales organizadas y cómo funcionaban o qué hacían. Vamos a ver muchas cosas importantes sobre la iglesia local. Pero en la mañana de hoy vamos a estudiar los versículos 1 al 6 y 13 al 15. Y vamos a ver algunas características de las misiones respecto a la iglesia local. Eso es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Algunas características de las misiones respecto a la iglesia local. Y eso lo vamos a ver en los versos 1 al 6 y 13 al 15. Hoy comprendemos poco sobre las misiones en el mundo evangélico en general. Pero al mirar el ministerio de los apóstoles, se nos aclara el asunto. El apóstol Pedro predicaba el evangelio a los judíos principalmente. El apóstol Pablo llegaba a lugares no alcanzados, buscando primeramente a los judíos en sus sinagogas y luego buscaba a gentiles. Y seguramente, y aunque no es mencionado, el resto de los apóstoles también trabajaban lo mismo. Luego que el evangelio era predicado, los nuevos creyentes, aquellos que obedecían el evangelio, aquellos que creían en el evangelio, se bautizaban y comenzaban a reunirse en iglesias locales que a su vez continuaban predicando el evangelio a otros. Esta era básicamente su labor. Mientras que el Espíritu Santo, de manera poderosa, se encargaba de abrir los corazones y añadir a esas iglesias los que habían de ser salvos. Básicamente, así trabajaban las misiones. Hasta ahí alguno puede decir, ok, estamos familiarizados. Pero también vemos en la Escritura algo importante, y es que los apóstoles realizaban un trabajo para que se levantasen ancianos en cada iglesia. O sea, no era solamente predicar el evangelio y ya, y que creyeran algunos, no. ¿Qué se hacía? Se bautizaban, se organizaban en iglesias locales y se trabajaba para que se levantasen ancianos. Recordemos, por ejemplo, el caso de Derbe, de Listra, de Iconio, de Antioquía, que ya lo hemos estudiado. En Hechos 14:23, por ejemplo, leemos que constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos en cada iglesia local. Hermanos, ¿qué es lo que vemos en la Escritura? Lo que vemos en la Escritura, y vamos a ver mucho más, es que hacer misiones es equivalente
o es igual a plantar iglesias. Hacer misiones, ¿qué es? Hermanos, no es otra cosa sino plantar iglesias. O sea, muchos hoy tienen una visión distorsionada de lo que son las misiones y hacen misiones de una forma que no es bíblica. Pero en la Biblia lo que vemos es que las misiones tenían un propósito. O sea, la misma palabra misión nos habla de un propósito. Una misión, ¿qué es? Una misión tiene un inicio y tiene un ¿qué? Un cumplimiento. Cumplí la misión, terminé la misión. ¿Cuál era la misión? ¿Cuál era el propósito de una misión? ¿Dónde terminaba? En la iglesia local. En una iglesia local levantada y constituida. Y ahí ¿qué? Se iban a otra misión. Eso era una misión. Entonces, a la luz de esto, hermanos, vamos a ver en nuestro texto algunas características de las misiones, pero de las misiones relacionadas con la iglesia local. Eso no se puede separar. No hay misiones si no hay un propósito de iglesia local. Entonces, vamos a ver algunas características de las misiones que nos da nuestro texto para poder ser instruidos en esto, entender mucho más y glorificar al Señor haciendo lo que Él nos manda respecto a estos asuntos. La primera característica la vemos en los versos 1 al 3, en su parte A de nuestro texto. Y es que las misiones, o en las misiones, se realizaba un trabajo de confirmación en las iglesias locales. Se realizaba un trabajo de confirmación en las iglesias locales. Por eso les decía, hermanos, hoy en día las misiones son tan desordenadas que se centran, por ejemplo, en convertir a los hombres y luego dejarlos a su suerte. Esto se lo debemos, lamentablemente debemos decirlo, principalmente a los movimientos pentecostales y carismáticos que han puesto la salvación personal e individual del pecador como un fin en sí mismo. Quiero que esto se entienda. Se ha puesto la salvación personal e individual del pecador como un fin en sí mismo. De hecho, un pastor pentecostal en cierta ocasión exclamó lo siguiente: yo lo único que sé es evangelizar y bautizar. O sea, él iba por la calle, veía una persona, aceptas a Cristo, Cristo murió por ti, tienes que confesar tus pecados, ¿lo aceptas? Sí, venga, aquí hay agua, bauticémoslo y listo, me fui. Ya ahí cumplí la gran comisión. O sea, esa era la visión, o esa es la visión de misiones que tienen muchos. Hermanos, no estamos diciendo que no esté bien predicar el evangelio de Cristo a toda criatura. De hecho, lo más amoroso que nosotros podemos hacer por una persona es predicarle el evangelio para la salvación de su alma. Lo que estamos diciendo es que a la luz de las Escrituras, la experiencia misionera tenía una etapa posterior de confirmación y trabajo con las iglesias locales que se formaban. No eran esfuerzos sobre el vacío, sino con planificación, con orden y sobre todo con la guía del Espíritu de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15, en versículo 36, que ya lo vimos, nótese lo que leemos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea, no era, ya pasé por ahí, ya hicimos la tarea. No, había que volver para confirmar las iglesias, para confirmar a los hermanos. Y en nuestro texto, ¿qué es lo que vemos luego de esto? Que Pablo regresó, ya hablando de nuestro texto en Hechos 20, ¿qué es lo que nosotros vemos en los versos 1 al 3 en la parte A? Que el apóstol Pablo regresó a las iglesias locales de Filipos, de Tesalónica y de Berea. Ahí cuando usted lee que él volvió a Macedonia, en Macedonia estaban estas iglesias: Filipos, Tesalónica y Berea, exhortando a los hermanos con abundancia de palabras, y luego se quedó 3 meses en Grecia, y según dicen los comentaristas, este tiempo de 3 meses fue particularmente en la provincia de Acaya, en la iglesia de Corinto. O sea, se quedó 3 meses en la iglesia, fortaleciendo a los hermanos, exhortando a los hermanos, animando a los hermanos. Esas son las misiones. Eso es hacer misiones.
No es simplemente fui, prediqué y listo, y pasé de largo. No, no es así como funciona. Entonces, esto nos lleva a una consideración práctica muy rápida que debemos tener en cuenta, hermanos, y es, si nosotros predicamos el Evangelio, si nosotros evangelizamos a alguien, debemos de alguna manera conectar eso con la iglesia local, y puede que no sea la nuestra. Le pongo un ejemplo. Imagínese que usted, no sé, un día tiene un viaje largo y va sentado al lado de alguien que ni siquiera vive aquí, y usted le predica el Evangelio porque pasa muchas horas. Usted tiene que animarle y procurar que esa persona luego pueda llegar a una iglesia local. Amigo, ¿usted dónde vive? No, yo vivo en tal pueblo. Ok, listo, vamos. Averiguaré si hay una iglesia local, deme su número, yo se lo comparto. O sea, no podemos simplemente, no, lo evangelicé y ya. No, tenemos que conectar eso con que esa persona llegue a una iglesia local. Y si estamos en Caucasia, pues mucho mejor, tenemos nuestra iglesia local. Entonces, usted evangeliza, usted predica. No es que hay un grupo de personas que quiere oír el Evangelio, se lo voy a compartir, voy a llegar allá, y entonces uno comienza un trabajo, pero posteriormente, ¿cuál es la idea de ese evangelismo? ¿Cuál es la idea de ese discipulado? Que las personas puedan llegar a la iglesia local. Para que la iglesia local crezca en número, para que la iglesia local crezca, no. Para la gloria de Dios primeramente. Y si esa persona es salvada, es perdonada de sus pecados, es unida a Cristo, pues necesariamente se va a sujetar a la autoridad de Cristo y va a querer unirse a la iglesia local. Entonces, es importante que tengamos eso en mente. No es evangelismo por evangelismo, no es simplemente hacer por hacerlo, es que las personas puedan llegar a las iglesias locales. Es importante que nunca desconectemos nuestro trabajo de evangelismo de la iglesia local. El propósito no debe ser solo que los pecadores se arrepientan y sean salvos, sino, ojo, no estoy diciendo que ese propósito esté malo, sino que no es el único propósito. El propósito es que los pecadores se arrepientan y sean salvos y se congreguen en una iglesia local para ser edificados y crecer de conformidad a Cristo, hermanos. Porque el crecimiento de una persona que ha sido justificada, que ha sido salvada, que ha sido perdonada, ¿dónde se da? En la iglesia local. ¿Dónde se da la edificación? En la iglesia local. Una rama nunca dará fruto si no está unida al árbol. O sea, usted no puede tener una rama por allá tirada sola, no existe. Y eso es lo que hoy vemos. O sea, hoy tenemos evangelistas que van por los pueblos y por las calles, pero no hay ninguna iglesia local plantada. ¿Cómo va a ser Dios glorificado a través de una adoración bíblica? ¿Cómo va a ser Dios glorificado a través de la disciplina eclesiástica que trata el pecado para santificación de sus miembros? No existe. Simplemente es salvación por salvación. Salvación para que queden por allí. No. Nunca es la experiencia en el libro de los Hechos, el evangelismo o el trabajo de las misiones sin la iglesia local. De hecho, es lo que vemos en Hechos 2:41. ¿Recuerdan? Primer discurso del apóstol Pedro, el primer evangelismo del apóstol Pedro. Así que los que recibieron su palabra, aquí tenemos el proceso claro y completo, fueron bautizados y se añadieron. ¿Se añadieron a dónde? A la iglesia. Y aquí nació la iglesia de Jerusalén, primera iglesia local, formal. Y perseveraban. ¿Qué hacía esa iglesia? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, no existe tal cosa como un creyente desligado de la iglesia local. No existe. No, yo soy creyente, yo he creído en el Señor Jesucristo, pero yo no necesito a la iglesia. Yo no necesito congregarme. ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a adorar a ese Dios en el que digo que creo? O sea, yo creo en Cristo, pero no me someto al señorío de Cristo, que dice que debo congregarme en una iglesia local porque esa es su voluntad. Entonces yo no creo en Cristo. Yo no creo en Cristo. Yo no anhelo la comunión con los hermanos, pero creo en Cristo. No es cierto. El apóstol Juan claramente dice que en esto sabemos que le conocemos, en que amamos a los hermanos. El creyente verdadero querrá
adorar a Dios en comunión con sus hermanos. Querrá hacer eso, querrá compartir, querrá hablar de las cosas del Señor, querrá edificar a los otros. Segunda característica, versículo 3, parte B de nuestro texto. Siempre las misiones irán acompañadas de oposición y amenazas que buscan frenar el crecimiento de las iglesias. Siempre las misiones irán acompañadas de oposición y amenazas que buscan frenar el crecimiento de las iglesias. Hemos estudiado bastante de esto. El libro de los Hechos es sin duda una preparación de parte de Dios para todos aquellos que quieran comprometerse de lleno en el servicio de las misiones. Hermanos, no hay misiones bíblicas sin oposición. No hay misiones bíblicas. ¿Hay misiones sin oposición? Sí. ¿Pero hay misiones bíblicas sin oposición? No. Satanás no se quedará de brazos cruzados mientras ve cómo su reino, poder e influencia sobre los hombres es menguado y disminuido. No, eso no va a pasar. Él va a venir como león rugiente, él va a venir con todo lo que tiene para frenar eso. Es lamentable que en el caso particular del apóstol Pablo, la oposición vino principalmente de sus propios connacionales, el pueblo judío. De hecho, leíamos en la lectura pública cómo el pueblo del pacto, del antiguo pacto, el pueblo que debía recibir con los brazos abiertos y en amor a su Mesías, gritaba: crucifícalo. ¿Y saben qué es lo más tremendo, hermanos, del pecado? Que luego dice: mira, matémoslo pronto porque viene el día del Señor, viene el día de reposo. Y entre paréntesis, casi de una manera irónica, el apóstol Juan escribe porque era algo muy solemne. Hermanos, una religiosidad sin fruto. Y eso es lo que el ser humano quiere. Él quiere obedecer cosas externas, pero no quiere arrepentirse de su pecado. Se puede decir, sin duda, que estas acechanzas de los judíos al apóstol incluían seguramente amenazas serias contra su vida. Entonces el apóstol que pasa, está en Macedonia, luego viene, tiene que tomar un barco y al enterarse de las acechanzas dijo: no, en ese barco lleno de judíos soy blanco fácil. Entonces, ¿qué le tocó? Devolverse otra vez por Macedonia. Hermanos, si ustedes de los que piensan que las misiones cristianas son viajes, lujos, aventuras y hoteles 5 estrellas como los apóstoles modernos. Miren, los apóstoles modernos, Guillermo Maldonado, Cash Luna, toda esa gente, no viene a un lugar si no tiene una lista de peticiones, como los artistas y cantantes. ¿Sabe? Un artista y cantante cuando va a un lugar dice: no, me reemplazan toda el agua de la habitación y me ponen agua del manantial de no sé dónde. Y se lo tienen que buscar. Y me adornan con flores de tal cosa y se lo tienen que buscar. Bueno, de esa misma manera son los apóstoles modernos, que no son apóstoles de Cristo. Son apóstoles fraudulentos, falsos maestros. Hermano, si usted piensa que las misiones son así, mire lo que dice la Escritura sobre un misionero de verdad. Segunda Corintios capítulo 11, verso 23, el apóstol Pablo describe su experiencia misionera. Segunda los Corintios capítulo 11, cuando llega un joven aventurero, no es que yo quiero ir a evangelizar, es que yo quiero ir a hacer misiones, ok, Segunda Corintios 11, 23, y luego me dices si quieres ir a hacer misiones. Dice el apóstol Pablo: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Segunda Corintios 11, 23. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Ustedes se acuerdan, esto fue en Iconio. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, como en este caso. Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros de los gentiles como lo que pasó
en Éfeso. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío. Y estos ayunos no eran por querer hacer ayuno. En frío y en desnudez. Y además de otras cosas, y esto es interesante, porque en versículo 28, todo lo que hemos mencionado ya uno diría demasiado, pero nótese el corazón del apóstol. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermano, muchas veces nosotros no tenemos preocupación ni por la nuestra. Y Pablo tenía preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Y según el falso evangelio de hoy, uno no se puede enfermar. ¿Y qué dice Pablo? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hermanos, si usted cree que esto que acabamos de leer era solo cuestión de los tiempos apostólicos, tal vez un día pueda darse una vuelta por la biografía de los misioneros bautistas, por ejemplo. William Carey, Hudson Taylor, Adoniram Hudson. Échese una leída por esas biografías y se dará cuenta de lo que de verdad es hacer misiones. Hermanos, el propósito de la oposición siempre es frenar la plantación y el crecimiento de las iglesias locales. ¿Por qué? Hermanos, ¿sí se da cuenta de la centralidad de la iglesia local en el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito? Que no se planten iglesias. ¿Por qué? Porque en una iglesia bíblica y verdadera se adora a Dios correctamente y se predica su palabra a la iglesia y al mundo. Porque la iglesia tiene hoy, ya no estando los apóstoles, la gran comisión. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que no haya iglesias. La oposición siempre la va a haber. Recordaba una de las primeras iglesias bautistas reformadas que hubo en Colombia, cuando la iglesia empezó a reunirse en una casa y el sacerdote católico romano del pueblo se dio cuenta de eso, celebraba una misa a la misma hora enfrente. Había que hacerle oposición a eso, pero no se podía plantar esa iglesia allí. No se podía. Tercera característica de las misiones respecto a la iglesia local. La vemos en versículos 4 al 6. Y es que las misiones son más efectivas cuando se trabajan en colaboración con otras iglesias. Las misiones son más efectivas cuando se trabajan en colaboración con otras iglesias. Hermanos, uno de los beneficios del compañerismo intereclesial es la posibilidad de trabajar en unidad para plantar iglesias. En nuestro texto vemos varones acompañantes de la misión apostólica y, si usted lo nota, provenían de iglesias que ya habían sido plantadas, como la iglesia en Berea, los nobles, ¿se acuerdan? De Berea, y la iglesia de Tesalónica. De allí provenían estos hermanos de iglesias locales y estaban ayudando, trabajando hombro a hombro con Pablo, con Lucas, con Timoteo y con el resto. De hecho, ellos se adelantaron a Troas a esperar al apóstol Pablo y sus acompañantes y demoraron varios días antes allá. Mirando lejos, no, seguramente trabajando en la iglesia. En Colombia, sobre todo, porque hay otros contextos distintos, nuestras iglesias carecen de los recursos humanos y económicos para hacer trabajos a gran escala. De hecho, a veces ni siquiera tenemos la capacidad de hacerlos a pequeña escala. La asociación voluntaria de iglesias puede ser de gran bendición y ayuda para extender la obra del reino de Dios. Es por eso que usted verá que en esta iglesia local nosotros colaboramos con otras iglesias. Usted verá que nos visitarán pastores, que estaremos en discipulados, en cosas que hacen otras iglesias, precisamente porque este compañerismo nos ayuda en nuestra misión y crecimiento. De hecho, en 2 Corintios, capítulo 8, vemos incluso que había colaboración intereclesial para ayudar en términos económicos, en términos materiales. 2 Corintios, capítulo 8, verso 1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios
que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ya ustedes saben cuáles son las iglesias de Macedonia: Filipo, Berea, Tesalónica, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, las iglesias se juntaron, rogaron a los apóstoles: queremos ayudar, queremos colaborar. Lamentablemente, hermanos, vivimos en tiempos convulsos en donde estamos en extremos respecto a la unidad y el trabajo mutuo de las iglesias locales. Y eso nos ha hecho poco efectivos. Hermanos, si las misiones se trabajan mejor en unidad y comunión con otras iglesias, ¿por qué no vemos avances grandes en nuestro país? Porque estamos en extremos en el asunto del entendimiento de la comunión intereclesial. Hermanos, hay un extremo que dice que hay que bajar los estándares de la unidad de manera que a veces lo que se predica ya ni siquiera es el evangelio. O sea, hay iglesias que dicen: tenemos que bajar los estándares para poder trabajar unidos, y ese es un extremo. Pero lamentablemente hay otro extremo, que es que levantamos la ceja ante cualquier circunstancia accidental de la práctica de otra iglesia para no tener comunión. Hay iglesias que se han aislado y pastores que se han aislado de tal manera que si acaso tienen comunión con su propia iglesia. Hermano, no podemos caer en estos extremos. Debemos tener discernimiento, debemos tener la guía del Espíritu Santo, pero necesitamos, no podemos hacer el trabajo solo siempre. Hay cosas que ya no vamos a poder y necesitamos la ayuda, la comunión, los beneficios de otras iglesias locales. De hecho, aquí puede resultar útil cómo lo dice nuestra confesión de fe. Mira lo que dice nuestra confesión de fe. Puesto que cada iglesia, esto está en el capítulo de la iglesia, para quienes quieran leerlo luego, en capítulo 26, dice: puesto que a cada iglesia, y nótese, esto es interesante, cada iglesia y todos sus miembros están obligados, dice ahí, obligados. Ojo que está en la confesión, obviamente esto tiene una base, y de hecho hay un texto que lo soporta, que es cuando Pablo dice que oremos por todos los santos. Entonces es el texto que soporta esto. Dice que estamos obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo, en todos los lugares. Y dice que debemos ayudar dentro de los límites de áreas y vocaciones en el ejercicio de nuestros dones y virtudes. Y dice que cuando, por la providencia del Señor, podamos gozar de la oportunidad y el beneficio, debemos tener comunión entre nosotros para la paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Hermanos, nosotros no somos aislacionistas, necesitamos a nuestros hermanos, pero tampoco podemos, volvemos al otro extremo, bajar los estándares de manera que, no, imagínense, vamos a predicar el evangelio, entonces nosotros decimos, por ejemplo, lo que se enseñó hoy, de que Dios es soberano, de que Dios ha decretado, y viene el otro a decir que Dios no es soberano. No podemos trabajar juntos. No podemos ser contradictorios. Tenemos que trabajar con quienes tengan el entendimiento de la Escritura que nosotros hemos tenido. Otra característica, la cuarta. Las misiones implican trabajo duro. Eso lo vemos en los versos 13 al 16. Las misiones implican trabajo duro. Ya vimos algo de esto respecto a lo que leímos en el texto de 2 Corintios, pero en los versículos 13 al 16 podemos verlo. Hermanos, nótese en esos versos cuántas ciudades, cuántos viajes, cuántos kilómetros recorridos. En verso 13 dice que Pablo prefirió ir por tierra y no navegando con sus compañeros, seguramente con propósitos evangelísticos. Hermanos, 6 ciudades son mencionadas. Algunas de ellas famosas como Mileto, de donde venían filósofos como Tales de Mileto, entre otros. 6 ciudades con un propósito claro: predicar y anunciar a Jesucristo en todas ellas.
Hermanos, avanzar el reino de Cristo requiere compromiso y trabajo duro. Requiere inversión de tiempo. Y por lo tanto, si requiere inversión de tiempo, requiere el sacrificio de otras actividades y entretenimientos. Si tuviésemos 1 milímetro de entendimiento del privilegio de la tarea que nos ha sido encomendada, no perderíamos tanto tiempo. Si pudiésemos entender un poco el amor que Cristo nos ha dado, seríamos más diligentes en trabajar por Él. Y tal vez alguno aquí dirá, ok, yo no soy misionero. Pero como dijo un pastor, mientras algunos descienden al pozo, otros deben sostener la cuerda con las manos. Siempre hay lugar para que todos trabajemos en la gran comisión. Cristo, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Tú tienes los tuyos para la edificación de la iglesia. Tú tienes tus dones. Hermanos, el trabajo que nosotros deberíamos hacer por el avance del reino debería ser como el que leemos en el libro de Nehemías, en capítulo 2. Nehemías capítulo 2, verso 17. Ustedes, en contexto, la ciudad de Jerusalén estaba derribada. La ciudad en donde se suponía que debía llegar el Mesías, estaban sus muros derribados. Y en Nehemías capítulo 2, verso 17 leemos lo siguiente. Nehemías le dijo al pueblo lo siguiente: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y nosotros deberíamos decir, como dice el texto, ¿qué dijo el pueblo? Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Que el Señor es soberano, sí, pero esforzaron sus manos para bien. Bueno, la iglesia debe ser esforzada en la obra del reino. Debemos ser esforzados en predicar el evangelio, debemos ser esforzados en trabajar por la edificación de los santos, debemos ser esforzados por servir, debemos ser esforzados en todo lo que tiene que ver con la gloria del Señor en su iglesia. La cabeza de la iglesia, nuestro glorioso Señor Jesucristo, ha querido hacernos partícipes en la edificación de la misma. El Señor Jesucristo nos ha hecho partícipes en la construcción de este edificio de piedras vivas, pero eso requiere que esforcemos nuestras manos para bien. Hermanos, ya hoy los apóstoles no están entre nosotros y la gran comisión ha quedado en manos de la iglesia, pero el testimonio apostólico está en su palabra. Jesucristo nos llama hoy a que anunciemos a los hombres que hay perdón de pecados y reconciliación con Dios por su obra en la cruz. Nuestros familiares se están perdiendo, nuestros amigos se están perdiendo, nuestros compañeros de trabajo se están perdiendo, mientras que nosotros tenemos las buenas noticias del Evangelio engavetadas. Tenemos un periódico con la noticia más importante en la historia de la humanidad que nunca se publica. Pero además de eso, el propósito de Dios en las misiones y al salvar a los pecadores en Cristo por el Evangelio es el de reunir un pueblo para su gloria. Y ese pueblo es la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Y esa iglesia está compuesta por aquellos que han sido escogidos, adoptados, redimidos y que serán glorificados. Y se expresa en iglesias locales como esta que cumple 7 años. El propósito de la iglesia es la gloria del Dios Trino y debemos alabarle por el regalo de permitirnos ser parte de ella.
Y si tú estás en este lugar y aún no te has arrepentido por tus pecados, si aún no has recibido a Cristo por la fe, si aún no has creído que solo en Él puedes ser salvo, te invitamos a que te arrepientas, a que creas en el Evangelio y podrás gozar de la bendición de ser parte de su iglesia. Vamos a finalizar con dos aplicaciones. En primer lugar, hermanos de la iglesia Gracia Inefable, por circunstancias providenciales, también algunas de nuestra responsabilidad, no contamos en estos momentos con ministros, no contamos en estos momentos con, o no somos parte de una misión formal como tal, pero así como el apóstol Pablo confirmaba a los hermanos, nosotros también necesitamos confirmación y exhortación, y nos tenemos los unos a los otros para eso. Lo que quiero decir es que, dado que providencialmente tenemos algunas deficiencias, deberíamos ser más esforzados en nuestra comunión unos con otros. Deberíamos ser más esforzados en la exhortación, en el ánimo y en la ayuda mutua. La comunión de los santos es un mandato para una iglesia con pastores o sin pastores. Pero nosotros que tenemos esta deficiencia, deberíamos ser más esforzados. Deberíamos estar con los ojos más abiertos, ayudándonos, orando, preguntándonos los unos a los otros, confirmándonos los unos a los otros. Necesitamos eso en la iglesia. No podemos ser tan descuidados. No podemos ver que algo avanza y hacernos de la vista gorda. No podemos hacer eso. Ahora, el texto dice que Pablo exhortó, pero también abrazó. Entonces, debemos también tener cuidado, porque hay veces y hay situaciones puntuales en donde vamos con un hermano que necesita abrazo y vamos con exhortación. Y a veces necesita exhortación y vamos con abrazo. Entonces tenemos que ser entendidos de la voluntad del Señor, de su palabra y diligentes. Actuar y obrar en amor para la edificación de la iglesia, para la gloria de Dios. Lo segundo es reafirmar lo que ya hemos dicho sobre el trabajo duro en la misión. Porque edificar la iglesia requiere trabajo. Hermano, y no podemos ser entes pasivos en la iglesia local. Necesitamos servir, orar al Señor, para que cada vez nos dé más conocimiento, entendimiento de los dones que nos ha dado y ponerlos al servicio de la iglesia local. Necesitamos ser más activos. Necesitamos ayudar, trabajar mucho más. Así que esperamos que sea el Señor bendiciéndonos y ayudándonos en estas cosas.